Buenas tardes, profesor. Hoy explicaré el tema de los contratos mercantiles. Mi nombre es Bonavadillo Carlos Eduardo y soy del grupo 5 y M6. Para empezar el tema de contratos mercantiles, empezaré por el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es uno de los contratos que se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Las partes que intervienen en este contrato son el objeto, la forma del contrato, la transmisión de riesgos, el vendedor y el comprador. Las obligaciones de cada de estas partes, empezamos por la obligación del vendedor, es entregar el objeto o cosa vendida, responder de los vicios y garantizar la apropiación pacífica de las mismas. En la obligación del comprador, que es el que debe pagar el precio del producto o servicio, en este caso, en día y lugar determinados en el contrato. Y derecho de preferencia. Si el comprador no le ha pagado, tiene el derecho de preferencial sobre sus mercancías. Eso también implica un derecho de retención. En caso de que no lo pague, pues no tiene ninguna obligación de entregar el objeto vendido. Los requisitos legales de un contrato de compraventa son el nombre completo de las partes que celebran el contrato, o sea, el comprador y el vendedor, su domicilio, el título de propiedad del vendedor en caso de que sea una casa, el detalle del bien inmueble que está comprando, su ubicación, con su número de registro, su descripción del inmueble, sus cuentas de predial y agua en caso de que sea una casa, el precio del inmueble, es decir, el valor que le está dando el vendedor, el avalúo del inmueble, la fecha y hora del pago, la fecha de entrega de cuando se entrega el inmueble, la forma en que se manifiesta el acuerdo entre las partes, su vigencia y los impuestos. Y esas son las partes que competen del contrato de compraventa. Por aquí les estaré dejando un ejemplo de un contrato de compraventa sin firmar, pero ni llenado, pero pues al menos como parte de referencia. Continuando con esta parte, el contrato de transporte va a ser más igual con su concepto. Es aquella virtud en cual sujeto, persona física o moral, se obliga mediante un precio a transportar de un punto a otro y hacer cosas, personas utilizando un medio de tracción adecuado. Bueno, ese es el concepto del contrato. Las partes que intervienen en este contrato es el cargador, el porteador, el consignatario y el pasajero. Las obligaciones de cada una de estas partes es primero del cargador, que consiste en el acto de entregar las cosas que deben transportarse, el porteador, que es el que recibe la mercancía y de su responsabilidad transportarla dentro del plazo estipulado en el contrato. El consignatario, que es recibir la mercancía, que esté bien y que es el responsable de esta después de que se entregue. El pasajero, que es el que está obligado a pagar un precio y está utilizando el transporte. Uh, este, el cargador. Bueno, sus derechos de estas partes son el cargador, que se efectúa el cumplimiento del contrato y se transporte las mercancías, y del porteador, que es recibir el precio convenido que se lleve a cabo el viaje o no. Término de la responsabilidad del porteador por el recibo de las mercancías sin reclamación y por el transcurso de 6 meses si no es dentro de la República y un año por si es fuera de esta. Los requisitos legales de un contrato de transporte son el nombre, el apellido, el domicilio, el domicilio del cargador y del porteador, la designación, el precio del transporte, su fecha, lugar de entrega al portador, plazo y sitio en que se habrá hacerse la entrega y la indemnización que hay que abonar al porteador en caso de retardo. Serían todos los requisitos que requiere el contrato de transporte. Igualmente les estoy dejando por aquí un ejemplo de contrato de transporte. Y continuando, seguiremos con el contrato de seguro. El contrato de seguro es la relación jurídica en virtud de la cual la empresa aseguradora, contra el pago de una prima, se obliga a revelar
al asegurado en los términos convenidos de las consecuencias de un evento dañoso e incierto. Las partes que intervienen en este contrato son la parte del asegurador y la parte del asegurado. El asegurado tiene la obligación de pagar anticipadamente el contrato, lo que se estipula en el contrato, y en caso de que no, el pago se hace que cesen los efectos del contrato, o sea, que no se cumpla. El derecho del asegurador es conocer las definiciones y explicaciones de las coberturas. Los requisitos legales para este contrato de seguro es el consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea la materia del contrato, causa de la obligación que se establezca. Es más rápido. Es un documento que se tramita en imitación del pago del siniestro, con las exclusiones sobre esos que no cubre la póliza y requisitos para cobrar el siniestro. Dependiendo de lo que necesitas tu seguro, es dependiendo de las políticas que va a tomar. En este caso no hay algún contrato de seguro directo, específico. Entonces se tomará uno que sea, digamos, universal, genérico. E igual se lo estaré dejando por este lado. Los requisitos legales de este contrato de seguro es el consentimiento, objeto que se pueda hacer de la materia del contrato. El contrato puede ser invalidado por incapacidad legal por una de las partes, por vicios del consentimiento, siendo lesión o error, violencia, por su objeto, motivo o fin sea ilícito, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que se establece en la ley. Continuando, es el contrato de préstamo. El contrato de préstamo es un traslativo de dominio porque se hace con el propósito de que se consume la cosa prestada, es decir, que no se devuelva de la misma cosa. Es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa y no es normal, ya que cuando alguien quiere un préstamo se dirige siempre a instituciones que el crédito, pero no suelen darse con prácticas usuarias. Los requisitos legales de esta parte es su consentimiento, el objeto que se pueda hacer a la materia del contrato, el contrato que puede ser invalidado por la capacidad legal de parte de una de ellas, por vicios, por efecto o fin sea ilícito, y ya serían las partes del contrato de préstamo. Estas es igual, se los dejaré por aquí a un lado, un contrato de préstamo genérico, sin llenar. Las clases del préstamo pueden ser de dinero, títulos o en especie. Los intereses, ya que estos se cobran unos, son elementos mercantiles. La capitalización de intereses y la aplicación de sus pagos. Por mi parte sería todo. Es un video corto. En conclusión, los contratos en sí son muy útiles, ya que nos sirven tanto para la compra, para el uso de un servicio y para asegurarnos en caso de un préstamo también, respaldarnos en caso de de un tipo um, de algún tipo de, de estafa o alguna actividad ilícita. Es un respaldo que tenemos nosotros y que puede ser llevado con un juez, y como si es firmado por ambas partes, se puede fallar a favor de la persona que está solicitando así que la revisión del contrato. Son pues muy útiles. Por mi parte sería todo y gracias por ver.